Bienvenidos a nuestro curso de Excel con inteligencia artificial, básico, intermedio, avanzado. Vamos a iniciar con un ejemplo de una tabla generada a través de ChatGPT, de inteligencia artificial, donde se le solicitó los estados de Venezuela con su capital, su superficie y su año de creación. Con este ejercicio que vamos a realizar uno de los cálculos básicos, que es porcentaje sobre el total, por ejemplo. Y para nosotros sacar el porcentaje sobre el total, en este caso va a ser sobre la superficie, qué porcentaje representa cada estado con respecto a la superficie total del territorio. Entonces vamos a sacar ese porcentaje. Para nosotros poder sacar ese porcentaje necesitamos hacer una sumatoria de la superficie total, y podemos hacerlo si estamos en la pestaña inicio. Las personas que les gusta trabajar con las pestañas de opciones, dentro del grupo de iconos que se llama edición, aquí está el icono de autosuma. Presionamos autosuma. Fíjense lo que está pasando acá. Nosotros presionamos autosuma y solamente no me selecciona el último número. ¿Qué significa esto? Que hay un detalle con respecto a el rango de valores. Antes de continuar, vamos a cancelar acá, vamos a habilitar el contenido y vamos a ver qué es lo que está pasando con respecto a esta columna de valores que aparentemente me seleccionó solamente dependencias federales en cuanto a la superficie del terreno. Entonces vamos a hacer un trabajo acá porque hay un espacio entre el número y el separador de miles. No tiene separador de miles, sino que aparece un espacio en blanco. Una de las herramientas que podríamos trabajar para este concepto podría ser la de búsqueda y reemplazo. Entonces vamos a chequear si es un tema que se puede solucionar con una búsqueda y reemplazo o tendremos que utilizar otra herramienta. Aquí inicialmente una búsqueda y reemplazo. Me ubico en la primera celda del primer registro, Shift Control flecha abajo para sombrear el rango. Nosotros podemos utilizar el método abreviado o la combinación de teclas Shift Control L. Esto es para activar o desactivar los filtros. Shift Control L. Claro, si yo hago esto y tengo un rango sombreado, fíjense que no le coloca filtro, sino a la columna que tuviésemos seleccionada. Voy a dar un clic primero, Shift Control L, para cuando vayamos al filtrar, me aparece el icono de autofiltro. Y ahora si voy a seleccionar toda la columna, Shift Control flecha abajo, y voy a presionar Control L, que es búsqueda y reemplazo. ¿Qué vamos a buscar nosotros? Nosotros vamos a buscar un espacio en blanco y lo vamos a reemplazar por nada. Inicialmente lo vamos a reemplazar por nada, a ver cuál es nuestro separador de miles y nuestro separador decimal. Entonces aquí le voy a colocar reemplazar todos. Fíjense que de que alguna manera lo hizo. Él está utilizando coma en los miles y puntos en los decimales, pues es la configuración que tiene por defecto Windows. Vamos a colocarle aquí aceptar. Y allí fíjense que hubo un grupo de valores que se solucionó la situación. Vamos a ver por ejemplo, supuestamente es solamente un espacio, pero fíjense que no lo detectó. Lo mismo este grupo. Vamos a ver acá, hacer una prueba. Si yo selecciono otra vez, Shift Control flecha abajo, voy a ver, hacer el mismo. Yo voy a buscar un espacio en blanco, tabulación, lo voy a reemplazar por nada. Si le coloco reemplazar todos, fíjense que no consigue ningún problema. Acá, cuando pasa estas situaciones, muchas veces hay que correr una herramienta que se llama, en la pestaña datos, la herramienta se llama texto en columna y está dentro del grupo de iconos que se llama herramientas de datos. Con texto en columna, por lo general se utiliza para dividir el contenido que está en una sola celda en varias columnas, pero ese no es el caso. Esta herramienta también nos permite hacer en el tercer paso, fíjense que estamos en el paso 1, el primer paso no importaría,
el segundo tampoco, importaría el tercer paso y como tiene que ver con formato numérico tendremos que trabajar el botón avanzada. Aquí nosotros tendremos que decirle para nosotros cómo estamos visualizando qué es nuestro separador decimal. Entonces, en este caso, voy a suprimir, no tengo separador decimal, y nuestro separador de miles, voy a colocarle aquí barra espaciadora. Esto podría ser una manera de nosotros decirle, mira, los valores que tienen esta característica en cuanto a separador decimal y separador de miles son los que son incorrectos, para que Excel automáticamente lo ajuste al formato de miles y separador decimal que tiene Windows en panel de control de configuración regional. Vamos a presionar aquí aceptar, aquí finalizar y ahora vamos a revisar. Si nosotros nos vamos a la pestaña inicio, por ejemplo, cómo está siendo detectado esto supuestamente como número. Vamos a ver si es verdad. Control flecha abajo. Voy a volver a hacer el intento de en la pestaña inicio presionar autosuma. Fíjense que todavía sigue seleccionándome solamente este valor. Entonces, aquí ¿qué voy a hacer? Yo tengo el decimal, el separador decimal debe ser punto y el separador de miles comas, según esta muestra que nosotros visualizamos acá. Entonces, voy a volver a hacer esa otra opción, presionar aquí escape, vamos a suprimir esto y voy a volver a sombrear y voy a volver a correr la herramienta dándole esas características, Shift Control flecha abajo, en la pestaña datos, la herramienta de texto en columna que está dentro del grupo de iconos que se llama herramientas de datos. En el tercer paso le vamos a indicar, por ejemplo, que nuestro separador decimal es punto, por ejemplo, y nuestro separador de miles es nada, ¿okay? Es un espacio en blanco. Vamos a seleccionar aquí aceptar, finalizar y ahorita revisamos. Vamos a ver la otra opción que es nuestro separador decimal es coma y nuestro separador de miles es punto. Entonces aquí vamos a hacer esa opción de texto en columna y en el tercer paso le vamos a indicar, bueno, mira, nuestro separador decimal es punto y nuestro separador de miles es coma. O sea, nosotros aplicamos aquí todas las alternativas de posibles valores que podrían estar incorrectos para de alguna manera resolver esa situación. Vamos a hacer el otro control L y le vamos a decir, bueno, nosotros vamos a buscar todo lo que sea un espacio en blanco y lo vamos a reemplazar con coma, porque ya sabemos cuál es nuestro separador de miles. Si nosotros hacemos esto y no un punto. Otra forma de chequear esto es, además de por datos, texto en columnas, otra opción puede haber sido que le hubiesen aplicado un formato de celda numérica personalizada. ¿Cómo? Bueno, que el formato acá, en lugar de tener, en el caso de nosotros, según Windows, coma en los miles, se le coloca un espacio. ¿Ve? Si se aplica un formato personalizado de estas características, también puede haber sido que haya aplicado y por eso se visualizaba las cifras de esta manera. Si nosotros presionamos ya sea en inicio, acá a la derecha, ¿verdad? Autosuma o en la pestaña de fórmulas, autosuma, cuando te da el rango que uno espera, en este caso es desde C4 hasta C29, significa que ya con algunas o las diferentes herramientas que aplicamos, solucionamos la situación de los valores que habían sido considerados como texto, ya están siendo considerados como números. Como quiero que me dé la sumatoria total para poder saber qué porcentaje me representa cada territorio con respecto al total, ahorita le vamos a quitar los decimales a este rango, vamos a presionar otra vez autosuma para que nos dé en este caso según los estados allí especificados, 916.445 kilómetros, y a toda esta columna o el rango, vamos a hacerle al rango, Shift Control flecha abajo, vamos a quitarles los decimales, ¿okay? Que eso lo podríamos hacer con también botón derecho del mouse. Entonces, este sería la superficie. ¿Qué porcentaje me representa cada uno de los estados con respecto al total? Voy a cerrar aquí el cuadro de búsqueda y reemplazo.
Entonces, toda fórmula de manera formal comienza con el signo de igual. Y nosotros queremos saber qué porcentaje nos representa el estado Amazonas, así por lo tanto dividimos qué porcentaje me representa con respecto al total que para nosotros está en la celda C30. Como nosotros queremos que nos aparezca el símbolo de porcentaje dentro de la celda, no vamos a multiplicar por 100 ni vamos a colocar el símbolo de porcentaje, que es lo mismo que multiplica por 100. Solamente vamos a dejar la fórmula en la división, vamos a fijar C30 para cuando copiemos la fórmula hacia abajo. C30 no cambia a C31, 32, F4 podría ser si quiero fijar tanto la letra de la columna como el número de la fila. Si yo quiero copiar esta fórmula hacia la derecha, hacia otra columna, presionaría F4 por segunda vez para poder utilizar la misma fórmula con respecto al total siempre en la fila 13, pero copiando la fórmula hacia la derecha. Voy a copiar primero la fórmula, doble clic en el punto de relleno, y después puede ser con el botón derecho del mouse o con el icono en la pestaña inicio de estilo porcentual, podemos multiplicar por 100 el contenido de esta fórmula. Si además queremos que nos aparezcan porcentajes en la mini barra, que fue lo que se activó, ¿verdad? Nosotros podemos también activar lo de aumentar decimales. Y voy a presionar control flecha abajo. Cuando sumemos esta columna, esto debe darme un 100%. ¿Okay? Aquí me está sumando de E4 a E29. Nos está dando ahí nuestro 100%. ¿Qué es lo que nosotros estamos buscando con esto? Un poco chequear qué porcentaje me representa cada, en cuanto a superficie, qué porcentaje representa cada estado con respecto al total. Y acá está ordenado en orden alfabético por nombre del estado. Nosotros podríamos ordenar por en forma de mayor a menor o en forma descendente por el porcentaje que representa cada estado. Entonces visualizar, Bolívar representa el mayor porcentaje de superficie de todo el territorio nacional. En segundo lugar está Amazonas, después Apure y así sucesivamente. ¿Okay? Hasta que llegue a el estado que represente una menor superficie. Entonces fíjense, nosotros aquí en Distrito Capital 0,05% del total. ¿Okay? Entonces hay que revisar eso en cuanto a la distribución de la población. Entonces esto es bien interesante. Aquí rápidamente uno hace un análisis, dependiendo de lo que ustedes quieran revisar, con una forma básica que es la de porcentaje sobre el total, qué porcentaje me representa cada uno de los estados con respecto al total. Aquí presiono deshacer si lo queremos seguir dejando ordenado por estado, y podríamos hacer filtro por porcentaje, donde nosotros podríamos indicarle en el filtro de número, por ejemplo, los 10 menores o los 10 mayores, podría ser por acá. Entonces, en este caso, ¿cuáles son los 5 estados que tienen un superiores? Serían los que tienen mayor cantidad de territorio. Vamos a colocar aquí los 5. Esto tiene porcentajes. Entonces, bueno, vamos a colocarlo acá en elementos para que nos muestre los 5. Entonces está, los 5 estados con mayor espacio poblacional son estos, con mayor superficie para espacio poblacional serían Amazonas, Apure, Bolívar, Guárico, Zulia. Dependiendo del tipo de análisis que ustedes estén haciendo y el trabajo que estén realizando, entonces aquí se puede visualizar rápidamente cómo, ¿okay? Nosotros podríamos ver los valores mayores. Vamos a ver cuáles son los estados que tienen menor área territorial, igual los 5, pero que tienen los valores inferiores. Entonces fíjense que está Carabobo, Distrito Capital, Nueva Esparta, Vargas, dependencias federales. Voy a liberar el filtro, vamos a borrar el filtro de porcentaje, y ya tenemos entonces un cálculo básico que tiene que ver con esta característica. Vamos a trabajar ahora, en este caso, vamos a revisar
un detalle que tiene que ver con otro tipo de cálculos, como por ejemplo ventas. Acá, ¿qué ventas podríamos hacer? Esta venta por categoría me representa una tabla dinámica que fue diseñada. Vamos a revisar hacia acá. Vamos a revisar acá. Con esta hoja que tiene que ver con detalles de pedido. Fíjense acá, en esta hoja de detalle de pedido, ¿qué tenemos acá? Tenemos el ID del producto. Vamos a presionar aquí control flecha arriba. A veces que estamos viendo cálculos básicos. El pedido, la factura, el nombre del producto, la categoría, su precio, su cantidad, su descuento. Aquí tenemos precio con descuento. Entonces fíjense, un cálculo básico que podríamos hacer nosotros por acá, como tenemos la cantidad y el precio por unidad, nosotros podríamos trabajar acá en esta columna, por ejemplo, un total sin descuento, por ejemplo. Podríamos trabajar este tipo de cálculo. Si nosotros colocamos acá total sin descuento, comenzamos igual, nuestra fórmula con el signo de igual, y podríamos en este caso multiplicar la cantidad por el precio unidad. Como esta lista de datos está convertida en tabla, ¿cómo lo sabemos? Uno, cuando hago la fórmula se copia automáticamente en toda la columna. Eso ya a mí me da la visión de que fue convertida en tabla esa lista de datos. Y aquí me aparece diseño de tabla, la pestaña de diseño de tabla cuando estoy dentro de la data. Si estoy fuera de la data, fíjense que no aparece diseño de tabla, pero si estoy dentro de la información me aparece diseño de tabla. Por lo tanto, nosotros podemos configurar algunas cosas, como por ejemplo esta que es el descuento, Shift Control flecha abajo. Le podríamos aplicar con la mini barra, botón derecho del mouse dentro de la selección, el formato porcentual. 1, la columna de precio, control, la columna de precio con descuento. Acá nosotros podríamos aplicarle el formato numérico que tiene que ver con o estilo millar, si las cifras no son muy grandes. Y en este caso, fíjense que este cálculo que aparecía aquí sin fórmula es el que nosotros tenemos acá, total sin descuento, solo que acá no tenía la fórmula. Esta columna la podemos eliminar. Fíjense que aquí nos está sirviendo para comprobar. Bueno, aquí hay un detalle, ¿verdad? Porque acá sí nos está variando un poco el saldo. Este es con descuento, ¿ok? Este sería sin descuento. Entonces, a este le daríamos la fórmula. En este caso, si fuese con descuento, ya como tengo el total sin descuento acá, podríamos utilizar, por ejemplo, igual. Voy a abrir paréntesis para delimitar los cálculos. Y podríamos decir que es este valor que está acá, ¿verdad? Menos, déjame acá, voy a quitar el paréntesis. Voy a comenzar con este valor menos este valor que está acá por el porcentaje de descuento que le hayamos colocado. En este caso, como estoy ubicada, digamos la fórmula me está quedando sobre la celda G2, que es la que quiero tomar. Yo voy a seleccionar acá G2, que es por lo que quiero multiplicar. Y acá voy a presionar introducir.
Por ejemplo, acá donde comienza el descuento, vamos a copiarlo lentamente para que veamos, 1.261,40, ¿ve? Ahí está funcionando. Entonces que tomé total sin descuento, que es la columna I, y le resté el total sin descuento por el porcentaje aplicado a ese total. ¿Okay? Entonces aquí voy a doble clic en el punto de relleno y fíjense que ya tenemos las dos columnas con fórmula. ¿Cuál es la idea de esta primera sesión? Un poco aplicar los cálculos básicos que por lo general nosotros realizamos en nuestras hojas de cálculos, en nuestras hojas de trabajo, porque así nosotros podemos automatizar de una manera mucho más rápido como queremos que se visualice la información. Acá voy a seleccionar esta columna, que fue la fórmula que yo creé, y le voy a aplicar el estilo millar con la mini barra, porque estoy usando el botón derecho del mouse, porque como estoy en diseño de tabla no me quiero ir a la pestaña inicio, y acá tengo en la mini barra los formatos más aplicados, ya sea de fuente, numérico. Entonces aquí voy a aplicarle el formato numérico y fíjense que ya nuestra hoja de trabajo queda con la configuración que nosotros deseamos. Esto un poco para ir chequeando los cálculos básicos que se pueden realizar. Hasta acá sería esta primera sesión de una introducción a Excel con inteligencia artificial. Más adelante vamos a estar utilizando los comandos de inteligencia artificial que ustedes lo vamos a poder configurar por la pestaña inicio, complementos, y si tienen la licencia que les permite hacer este trabajo, nosotros estaríamos en complemento instalando ChatGPT para Excel. Entonces les recomiendo que se vayan instalando este ChatGPT para Excel, porque esta opción nos va a permitir a nosotros revisar cuáles son aquellas funciones de inteligencia artificial que nos pueden ayudar a facilitar. Aquí les voy a mostrar cuáles son las funciones. Estas serían las funciones que estaríamos utilizando y nos pueden ayudar a facilitar el trabajo para nosotros generar una data que quisiéramos extraer de internet, o para hacer análisis sobre la data que ya nosotros tenemos en nuestros computadores o en nuestra hoja de cálculo a través de la instrucción o la función AI.ask. Con esto estaremos terminando esta primera sesión.